les voy a explicar acá lo que es parte de la terminología algebraica, lo que debemos conocer para poder ingresar o introducirnos ya a realizar operaciones algebraicas. Lo primero que tenemos que saber es que se utilizan letras y números, ¿ya? O sea, valores conocidos y valores desconocidos. Normalmente escribimos los valores conocidos como cualquier número, que así como lo aplicamos en la aritmética, por ejemplo, 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero también en algunas ocasiones eh, realizamos operaciones con números conocidos, pero utilizando letras. Por ejemplo, normalmente le damos los valores conocidos a las primeras letras del alfabeto y las últimas letras del alfabeto para valores desconocidos, pero esto no es una regla, ¿verdad? Podemos realizarlo de cualquier manera, pero en sí, en el álgebra se utilizan las letras del alfabeto, también los números, ¿ya? Entonces aquí ya va, se aplican ya dos diferentes conceptos. Entonces, normalmente encontramos, por ejemplo, una A, una letra, o dos letras juntas, o tres letras juntas, ¿ya? Algunas solo así, algunas con un número, su letra, un exponente, ¿ya? Entonces, cuando encontremos esto es porque estamos frente a alguna operación algebraica. Entonces, para ir conociendo esto, tenemos que empezar con el primer punto, que son los términos algebraicos. Un término algebraico es el que está compuesto por cuatro partes. Tiene un signo, por ejemplo, un signo menos, una parte numérica, su coeficiente numérico, y la parte literal, por ejemplo, A. Y también tiene un exponente. Si no se tiene escrito nada acá, es porque tiene uno. ¿Por qué? Porque cualquier letra o cualquier número que esté elevado a la potencia 1, entonces no se le va a escribir, al menos que sea negativo, pero eso ya vamos a verlo más adelante. Entonces acá le vamos a escribir un exponente 2. Entonces tenemos acá menos 4a al cuadrado. Entonces, este es un término algebraico. Podemos escribir varios términos algebraicos. Los términos algebraicos son aquellos que no están divididos por signos más y menos, ¿ya? Porque si no, entonces esto ya no es un solo término algebraico, sino que ya serían dos. Entonces acá, otro de los puntos que tenemos que conocer es que cuando tenemos el primer término, si tenemos un término con signo más, entonces cuando es al principio el signo más no se escribe. Por ejemplo, tengo acá más 3, 6, 36, b al cubo, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá este signo está de más. ¿Por qué? Porque debemos, se sobreentiende que acá tenemos un signo más. Entonces el signo más al principio no se escribe, pero sabemos que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque si no es signo más, entonces va a tener un signo menos. Ya, entonces acá tenemos otro término algebraico. Vamos a escribir otro por acá. Por ejemplo, 4 menos 4, x al cuadrado, y al cubo, z a la quinta. Aquí tenemos otro término algebraico. ¿Por qué? Porque no está dividido por un signo más o un signo menos, solo tiene su signo, ¿ya? Cuando tiene un signo menos significa que ese término es negativo. Cuando tiene un signo más significa que ese término es positivo, pero solo es un solo término. Ahora, cuando hablamos de expresiones algebraicas, aquí sí ya estamos hablando de dos términos o más, ¿ya? Puede ser un solo término también, pero porque al final son expresiones algebraicas, pero normalmente una expresión algebraica puede estar constituida por dos o más términos. Entonces, cuando les decía que están separados por un signo más o menos, nos referimos a esto. Por ejemplo, si yo tengo menos 4ab al cuadrado más 6ab al cuadrado. Estos términos los vamos a poner acá como semejantes, ¿verdad? Entonces decimos acá que tenemos una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque estos tenemos un término, tenemos otro, pero están separados por un signo más. Acá tenemos una expresión algebraica, un término negativo y un término positivo. Entonces, este es un ejemplo de expresión algebraica.
puede ser una expresión algebraica simple, por ejemplo, A más B más C, ¿ya? Recordemos, ¿verdad? Lo que mencionábamos hace un momento, que los términos algebraicos eh, están constituidos por cuatro partes, ¿ya? Su signo, su coeficiente numérico, su parte literal y su exponente, ¿ya? Entonces acá podemos decir, pero esta A, esta B y esta C solo tienen una parte. No, tenemos que recordar también esto, que acá les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una letra A, entonces tenemos que tener presente que esta letra A acá tiene un signo más, acá tiene un número 1 y acá tiene un exponente 1, pero este 1 no se escribe. Entonces, los números, el número 1 no se escribe en el álgebra, a menos que no tenga parte literal. O sea que si solo sea un número 1, ahí sí. Pero de lo contrario, si tiene parte literal, el número 1 no lo vamos a escribir, ¿ya? Ni en el coeficiente numérico, ni en el exponente, ¿ya? Porque automáticamente tenemos que saber que acá tiene un 1, acá también tiene un 1 y acá tiene un signo más, lo que les decía, ¿verdad? Que al principio, por ejemplo acá, no le vamos a escribir signo más. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el signo más al principio no lo vamos a escribir porque está de más. Ya sabemos que es un signo más el que está ahí. Ahora el signo menos sí, no lo tenemos que olvidar. Todo el tiempo lo tenemos que escribir. Ahora veamos los tipos de expresiones algebraicas. Existen los monomios. Los monomios son aquellos que se componen de un solo término. Por ejemplo, acá, ese es un monomio. ¿Por qué? Porque tengo un término. Este es un término. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Tiene su signo más, su coeficiente numérico 1 y su exponente 1. Pero también esto que voy a escribir acá es un monomio. 6 al cuadrado, b al cubo, c a la cuarta. Este también es un monomio. Lo vamos a separar por punto y coma. Ahora, acá voy a escribir otro monomio. Por ejemplo, menos un cuarto x al cuadrado, y a la cuarta, z a la sexta. Bueno, vean, acá tenemos otro monomio también. ¿Por qué? Los monomios, al igual que los términos algebraicos, no pueden estar separados por un signo más o menos. O sea, no pueden, si no, ya no será monomio. Entonces, eso tenemos que tener claro. Ahora pasemos a los polinomios. ¿Por qué escribir polinomios acá? ¿Por qué? Porque se les llama polinomios a aquellas expresiones algebraicas que poseen más de un término. O sea, si solo tiene un término no va a ser polinomio, va a ser monomio, pero si ya posee 2, 3, 4 o más términos, ya va a ser un polinomio. Por ejemplo, si yo tengo acá A más B, este es un polinomio porque posee un término más otro término, pero también puedo ser un polinomio más grande. Por ejemplo, si yo tengo menos 4ABC más 3ABC. Le vamos a escribir aquí al cuadrado, al cubo. Aquí tenemos un polinomio. ¿Por qué? Porque posee dos términos. Pero este polinomio también puede ser más grande si yo le sigo sumando más 4xyz al cuadrado. Y ya tiene tres términos, pero si yo le sigo sumando o restando más términos, sigue siendo un polinomio, menos xyz, por ejemplo. Bueno, este polinomio posee cuatro términos, pero aún así sigue siendo un polinomio. Acá tiene un término, acá está el otro, acá está otro y aquí está otro. Tiene cuatro términos. Comparado con este tiene uno y tiene dos. Entonces, al final sigue siendo polinomio. Entonces, seguimos. Después de haber visto los polinomios, ahora veamos los binomios. Un binomio, como la palabra lo indica, ¿verdad? Binomio viene de dos, ¿ya? Cuando hablamos de binomios nos referimos
a dos cosas, dos objetos o dos acciones, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un binomio de términos algebraicos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un binomio se refiere a que tenga dos términos algebraicos. Por eso se le llama binomio, porque posee dos términos algebraicos. Puede ser, por ejemplo, a más b o menos 3mn al cuadrado más 2xy al cubo, ¿ya? Entonces acá tenemos otro binomio. ¿Por qué? Porque acá tenemos un término y acá tenemos otro término. Entonces por eso se le llama binomio. Ahora trinomio, ¿verdad? Como la palabra lo indica, se refiere a tres, o sea, a tres términos. Entonces si yo tengo acá 4xy más 2x al cuadrado y al cubo más 3x a la cuarta y a la quinta, ¿ya? Acá tenemos un trinomio. ¿Por qué? Porque está compuesto por un término, dos términos y tres términos, ¿ya? Entonces, por eso es que nos decimos trinomio. ¿Por qué? Porque tiene tres términos. Entonces, esto es parte de la terminología algebraica, ¿ya? Tenemos que estar claros con estos temas para poder ya entrar ya a realizar operaciones. Aquí podemos realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y muchísimas operaciones más o combinadas entre una y otra, pero tenemos que tener claro a qué se refiere esta temática. Entonces, si les gustó la explicación, suscríbanse a mi canal y así están al tanto de las otras clases que yo pueda estar publicando.